Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto por supuesto, Chayo contigo, y espero que las cosas vayan bien ya por acá, por el poniente, lloviendo, y bueno, la verdad es que la lluvia no nos ha dejado, la temperatura ha bajado, y bueno, tenemos que salir tapaditos con paraguas para evitar que este cambio de temperatura nos genere por ahí gripitas. Ayer estuvimos hablando de algunos conceptos básicos sobre la educación. Y fíjense que hoy quisiera hacer una diferencia que con mucha frecuencia se confunde en los papás. Se oye muchísimo que los papás digan que sus hijos son sensibles. La realidad es que la inmensa mayoría de las personas somos sensibles. Algunos más, algunos menos, pero la sensibilidad tiene que ver con esta capacidad para poder conmovernos ante las situaciones incómodas, molestas, que otra persona puede estar viviendo. No somos, digamos que no nos pasa desapercibido el dolor ajeno. Podemos de alguna manera imaginarnos cuando alguien no la está pasando bien, desde incomodidad, pena, sufrimiento, que otra persona, pena incluso, ridículo que otra persona hace, y podemos decir, hoy me imagino cómo se siente la otra persona. Y esa posibilidad de podernos poner en los zapatos del otro es algo que muchísimas personas podemos llegar a experimentar. Sin haberlo vivido incluso, podemos decir, me imagino cómo se siente. Pero esto se suele confundir mucho con la susceptibilidad. ¿Qué diferencia hay aquí? Que ya de pronto no se le puede decir nada a la persona porque de inmediato hace un drama. De inmediato se incomoda y de inmediato exagera su reacción ante la circunstancia. Y eso está pasando mucho hoy en día con los niños y los adolescentes, porque vienen de un consentimiento que se da en casa, de tal forma que no nada más el chico lo vive, sino que lo lleva a una dimensión mucho mayor de la que se esperaría frente a la circunstancia específica que lo provocó. Y cuando esto está sucediendo, nos tenemos que empezar a mover para pensar cómo hacemos para darle a nuestro hijo una visión más realista de lo que esa situación amerita. Porque si nuestros hijos llegan a la vida adulta creyendo que nadie les puede decir nada, que nadie les puede corregir nada, que nadie les puede llamar la atención por nada, van a sufrir la vida cuando una circunstancia ni siquiera amerita esa situación. Y hay que considerarlo y hay que contemplarlo, porque cuando los chicos se sienten que eso pasa, la van a pasar muy mal. Y esto lo llevamos o lo vivimos así cuando papá y mamá salen inmediatamente a la defensa por algo que un chico tendría que aprender a reconocer que eso es parte de la vida y que no está padre, pero que tampoco es para que lo vivan como si fuera el gran drama. Esta exageración de una situación cuando no es para tanto es algo que generamos los padres cuando intervenimos y lo magnificamos. Y tenemos que aprender a decirle a nuestro hijo, entiendo que te sientas mal, pero no amerita tanta molestia o tanto dolor, porque eso ni siquiera lo deberías de sufrir. Es incómodo, pero te tendrías que recuperar mucho más rápido. El día de hoy, Sebastián Luna,
está haciendo su examen profesional y le mando un saludo muy cariñoso a él y a toda su familia. Fíjense que el examen profesional es una de esos momentos en los que nunca he conocido a alguien que no pase por un nervio muy particular. Porque ese momento se está poniendo a prueba. ¿Qué tanto sabemos sobre la carrera que se eligió? Pero además es un momento en donde se define cómo se termina la vida de la educación, esa vida que estaba determinada, cómo fuimos dando paso a paso en un proceso en donde ya se sabía que seguía. Ya sabemos que del jardín de niños, pues sigue la primaria, luego la secundaria, luego la preparatoria, luego la universidad. Pero ahora empieza una vida en donde se abre un abanico, en donde vamos a poner a prueba todo lo que implica el inicio de la vida adulta joven. Hay que empezar un estilo de vida en donde no está asegurado nada. Hay que empezar a buscar trabajo. Hay que empezar a mostrar quiénes somos. Hasta ese momento, nuestros padres nos dijeron que seguían, nos fueron apoyando y el camino estaba trazado. Hay quienes, como este chico, lo aprovecharon y se fueron dando la oportunidad de seguir ese camino trazado. Pero a partir de ahora, él es el que tiene, en este caso, que trazar qué sigue y determinar por dónde vienen las cosas. Y empezar una búsqueda para entender cómo y de qué manera va a querer hacer aquello que aprendió y que es cuando de verdad el trabajo lo vamos a tener que demostrar. Es cuando nos topamos con la vida, que ya no tiene una línea trazada. Y ahí la vida es la que nos pone a prueba. Y vamos a tener que empezar a mostrar de qué estamos hechos. Y digamos que ahí empieza lo de a de veras. Antes nos preparábamos para estudiar, pero los maestros nos decían qué, cómo, por dónde. Nos sentábamos en una butaca y escuchábamos, nos daban las guías y nos decían: estudia y siéntate a presentar un examen. O haz un proyecto y sobre ese proyecto, para lo cual nos habían dado también el conocimiento, teníamos que aplicarlo. Hoy ya el examen profesional nos dice: ahora tú solito vas a tener que enseñar cómo y por dónde. Y vas a empezar a recibir un sueldo demostrando qué y cómo vas a aplicar todo lo que vino de la vida. Y a empezar a vivir como un adulto. Y entonces en el día a día y en la búsqueda de trabajo y obteniendo el trabajo, es en donde se hace todos los días un examen profesional. Felicidades para todos los que en este tiempo que ya no es nada más una vacación de verano como lo era antes, hay que empezar a hacer esa búsqueda, esa lucha, mandar currículums y empezar el trabajo de la vida adulta. Para ti y para todos los que están terminando tesis y buscando de qué vivir, enhorabuena y felicidades. Los seres humanos nacemos con una necesidad de pertenencia.
Y para satisfacerla, vamos a tener que desarrollar la capacidad de adaptación. Entonces, siempre, desde que somos pequeños, vamos teniendo que trabajar en eso, en aprender a adaptarnos. Los niños la tienen que ir desarrollando poco a poco. Y en un principio, ellos tienen una característica que es el egocentrismo. El egocentrismo es diferente al egoísmo. ¿Por qué? Porque el egoísta ve al otro, ve la necesidad del otro, pero no le quiere compartir. El egocéntrico está centrado en sí mismo, no ve al otro. Por eso la única etapa de la vida en la que somos egocéntricos, sin que eso sea un trastorno de personalidad, una enfermedad mental, es cuando somos pequeñitos. Ya después, la persona sí ve al otro, pero le importa un comino el otro. El tema es que cuando somos niños, somos pequeños, todavía no desarrollamos la capacidad de ver al otro, esa la educamos. El niño ve al otro y enfrente del otro puede jugar perfectamente bien con su juguete favorito, puede sacar sus dulces y comérselos sin percatarse de que el otro está enfrente, y mamá y papá le tienen que decir: oye, mi amor, fulanito también quiere dulce, compártele. Y se va a enojar muchísimo, va a llorar, o dependiendo del temperamento o carácter que tenga, le va a decir ten, y le va a sacar uno a lo mejor y se lo va a dar, porque si le enseña la bolsita tiene miedo de que se coma todos. Y poco a poco va a ir aprendiendo a ver al otro, y pasa del egocentrismo al aprender a compartir. Cuando ya vamos siendo más grandes, ya vemos al otro, y si no le queremos compartir, no nos comemos eso enfrente del otro. Si no queremos compartir un juguete o algo que consideramos muy preciado, no se lo enseñamos al otro. Y en ese proceso es como vamos a ir distinguiendo lo que es mío, lo que es mi propiedad y no lo queremos compartir, de lo que es mío y puedo jugar con otro, con eso que es mío, pero no me importa compartirlo, aunque sé que cuando ese juego se termine, yo me lo voy a regresar a mi casa porque eso es mío. Y entonces voy a ir haciendo una diferencia muy clara de lo que son propiedad y no se comparte, de lo que es algo que puedo compartir con los demás, pero entiendo que es mío. Y también de aquello que, aunque es mío, se lo puedo regalar a otros, porque no me importa, e incluso descubro la generosidad. Ese campo tan grande se va a ir aprendiendo a través de los años y se lo vamos a ir enseñando a los niños. De hecho, hay niños que son tan generosos que acaban regalando todo, hasta cosas que no deberían de regalar. Y vamos a irle enseñando a los niños los criterios bajo los cuales algo sí se regala y algo no se regala, aunque tu hijo estuviera dispuesto a regalarlo. Entonces, vamos a ir con el tiempo enseñando esas cosas, y va a haber situaciones que a los niños les van a incomodar, les van a desagradar, pero que es parte de la educación. Ahora, en ese proceso, la adaptación va a jugar un papel muy importante. Y regresando, vamos a platicar de esto y de cómo la adaptación se va a ir dando a lo largo del tiempo y se va a ir aprendiendo poco a poco, y qué tenemos que hacer nosotros y hasta dónde le vamos a pedir a otros que participen en el proceso de adaptación de nuestros hijos. Siguiendo hablando de la adaptación, fíjense que la adaptación tiene dos dimensiones que tiene que desarrollar una persona. La primera es la social. Todos queremos pertenecer
y normalmente pertenecemos a diferentes grupos. Queremos sentir que pertenecemos a nuestra familia. Queremos sentir que pertenecemos, si están chicos, los niños, los adolescentes, a la escuela, a los diferentes grupos sociales que esto puede implicar, si toman fútbol, si van al ballet, en fin, lo diferente que llegan a hacer. Y para eso hay que aprender a ceder. A veces jugamos a lo que tú quieres, a veces jugamos a lo que yo quiero. Cuando vamos siendo más grandes y somos adultos, si trabajamos, pues queremos sentir que pertenecemos al medio en el que trabajamos. A la familia, evidentemente, siempre queremos pertenecer. Y tomamos muchas decisiones en función de si pertenecemos o no. Te puede encantar tu trabajo, pero si no sientes que perteneces, en alguna medida puedes llegar incluso a pensar en querer cambiar de trabajo porque no sientes que perteneces. Y a veces incluso te puedes quedar en un trabajo que no te encanta, pero te gusta mucho el ambiente de tu trabajo. Y en ese sentido a veces hasta te alejas de tu núcleo familiar porque no sientes que formas parte de él. En fin, hay millones de cosas en las que la pertenencia nos va a dar un punto de referencia. Pero existe otra dimensión en el esquema del trabajo y en el esquema de este sentir que pertenecemos. Y es cuando se trata de cómo me la paso yo conmigo mismo, porque he desarrollado un repertorio de conductas alrededor de las diferentes situaciones. Es decir, tiene que ver conmigo, ya no con los demás. Es decir, ¿cómo me la paso yo en las diferentes circunstancias de mi vida? Porque aprendí a desarrollar comportamientos, conductas en función de esa circunstancia. Ejemplo, no todas las clases que tiene tu hijo en la escuela le gustan de la misma manera. Habrá clases en donde, o materias en donde le gusta más estar, porque le va bien en matemáticas, le gustan las matemáticas, y entonces ahí se le va rapidísimo el tiempo. Pero habrá otra clase, español, en donde dice, ay, es que ahí no me sale, es que no le entiendo, y se le hace largo el tiempo. Bueno, pues tendrá que aprender a desarrollar las habilidades para pasársela lo mejor posible cuando se trata de español en comparación a cuando se trata de matemáticas. Hay niños que en la clase de canto se la pasan muy bien porque les gusta, les parece divertida, pero en otra clase se la pasa muy mal porque no le cae bien el maestro. Bueno, pues de todas maneras tiene que tomar esas clases. Tiene que aprender a desarrollar habilidades para pasársela lo mejor posible. Los adolescentes ya no quieren ir a las comidas familiares porque les parecen aburridas. De todas maneras va a tener que ir. Bueno, pues ahí tendrá que ver cómo le hace para pasársela lo mejor posible. No tiene que ver con los demás, tiene que ver consigo mismo. Bueno, en ese proceso, a desarrollar las habilidades necesarias para aprender a pasarla lo mejor. A nadie nos gusta ir a un velorio, o no nos gusta ir a un hospital a visitar a un enfermo. Sin embargo, muchas veces hay que hacerlo. Preferimos ir a una fiesta, preferimos a lo mejor ir al cine a los que nos gusta, que ir a tener que dar un pésame. Bueno, claro, pero necesitamos hacerlo porque hay que aprender a ser solidarios con los demás. En esos procesos necesitamos desarrollar habilidades para pasarlo lo mejor posible. Esos esquemas de funcionamiento nos ayudan a tratar de que yo me la pase lo mejor posible. Hoy en día, en las escuelas, le ponemos muchísima responsabilidad a los maestros para que hagan que nuestro hijo se la pase mejor, para que se adapte mejor, cuando la verdad es que nos tendríamos que preguntar,
¿qué habilidades le hace falta a mi hijo para aprender a adaptarse? Porque nos da por consentir mucho a nuestros hijos, cuando en realidad me tendría que preguntar, ¿qué es lo que mi hijo no sabe hacer para relacionarse mejor con sus compañeros? ¿Quiere siempre que se juegue a lo que él quiere? ¿Quiere siempre que los demás le den el papel en el juego que a él le gusta? ¿Qué le falta a tu hijo para aprender a relacionarse mejor? Porque los maestros y sus compañeros no siempre van a hacer lo que a él le parezca la parte más divertida. Pregúntate, ¿qué necesita aprender tu hijo para adaptarse de la mejor forma? Fíjense que ahora que hemos estado hablando de duelos, me han preguntado cómo se acompaña a una persona que está con cáncer. Porque ahí puede, y sobre todo con un cáncer que ya es terminal, porque ahí cambia, ¿no? La persona todavía vive. Y de alguna manera, cuando se acompaña a personas con cáncer, no es solamente brindar apoyo, porque ahí estás acompañando en una situación incierta. Y no solamente es dar apoyo, como ya había dicho, es saber reconocer esa pérdida silenciosa que trae el proceso de enfermar. Y no hay un solo duelo, son muchos microduelos. Porque hay un duelo por la salud, por el cuerpo, porque se van perdiendo habilidades, fortalezas, por lo que era la vida normal y de pronto pues ya no hay la normalidad, por la autonomía que la persona tenía, esa independencia de poder hacer las cosas, y por esa vida tal como la persona la conocía. Y es un multiduelo. Y aquí hay algo que se conoce como duelo anticipado. Cuando el adiós empieza antes, ¿no? Hay un autor que se apellida Rando. Él dice que en enfermedades graves el duelo puede comenzar incluso antes de la muerte, porque ahí están conviviendo muchas cosas antagónicas. La esperanza, por una parte, el miedo de la pérdida, el silencio y el deseo de despedirse con algún sentido para darle a esto algo que haga que valga la pena. No se quiere ver sufrir a la persona, pero tampoco se le quiere perder. Y por otro lado hay algo bien fuerte de lo que hemos ya hablado aquí, incluso hemos tenido invitados con ese tema. ¿Quién cuida a quien cuida al enfermo? Hay familiares y cuidadores que viven duelos que son invisibles. Nadie habla de lo que le está pasando a quien cuida. Muchos no se permiten expresar el dolor, porque dicen, yo no estoy enferma, pero por dentro esa persona se está deshaciendo. ¿Y qué pasa cuando la persona remite, ¿no?, del duelo? Hay una remisión del cáncer, porque recuperarse no siempre trae alivio. A veces comienza otro duelo. El que yo fui ya no vuelve, ¿no? Y no sé qué hacer. Tuve cáncer, ¿no? Ya remitió el cáncer. ¿Y ahora qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Y por otro lado, hay una parte paliativa en donde se está dando un cuidado a la persona en la que ya no hay nada que hacer.
Y este cuidado paliativo no es solo consolar, es ayudar a sostener el sentido de lo que pasó como herramientas, la caja del legado, ¿no? De lo que vamos a hablar más adelante, herramientas como diarios de símbolos, ¿qué está significado esto? Y cartas que nunca se escribieron. Les prometo que mañana hablaremos un poco de esto. Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Espero que la tarde sea una tarde sin mayores atropellos con la lluvia, que saquen su paraguas y que, pues, a lo mejor con este tiempo se puedan poner hasta un poco románticos. Nos escuchamos mañana aquí con más de Chayo contigo. Y yo soy Chayo Busquets. Coman rico. Audiocentro.